Introducción a la gestión de proyectos. Los 7 pasos de la gestión de la integración de proyectos. Los 7 pasos de la gestión de la integración de proyectos nos dicen que la gestión de la integración de proyectos ofrece un enfoque integral para la planificación y ejecución de proyectos. Esta práctica consta de 7 procesos que permiten coordinar las actividades del proyecto de manera efectiva. Entre ellas tenemos que la primera es crear una carta del proyecto. Los proyectos suelen empezar con la creación de una carta de proyecto, un documento breve que brinda una descripción general del proyecto, define al gerente de proyectos y a los participantes claves. Aquí tenemos que tener en cuenta el alcance, los objetivos, las mediciones y las suposiciones, las restricciones, la autoridad del director del proyecto y los participantes principales. Esta carta del proyecto funciona como una base para la cual se puede planificar el proyecto. También ayuda a obtener la aprobación de todos los participantes, lo cual permite avanzar de manera rápida e independiente, manteniéndonos dentro del alcance del proyecto. Es importante tener en cuenta las necesidades, los requisitos, las suposiciones, los acontecimientos o hitos, las partes interesadas y el equipo en sí. Todo esto está conformado en la carta del proyecto. Después viene la etapa 2, que es desarrollar un plan de gestión del proyecto. Este paso implica desarrollar un plan del proyecto más detallado en el que se especifique la declaración del alcance, los entregables, el cronograma, los acontecimientos o hitos y las métricas para evaluar el éxito. El plan del proyecto se usa para encaminar la ejecución del proyecto, para cumplir con los requisitos y lograr los objetivos generales. En esta misma etapa, existen una serie de pasos que es importante seguir para poder crear una metodología en la gestión del proyecto. El primer paso en esta etapa 2 es reunirse con los participantes para definir juntos los requisitos, los entregables y los objetivos del proyecto. El número 2 es definir el alcance del proyecto. El 3 es crear una estructura de desglose de trabajo para poder delegar las tareas y asignar los recursos. Dentro de este mismo paso 2, ¿sí? Continuamos que el número 4 es crear un programa para el proyecto, realizar una evaluación de riesgos y desarrollar planes de contingencia, elaborar una base de referencia para medir el desempeño del proyecto y finalmente desarrollar planes adicionales para cualquiera de las siguientes áreas, como es la de gestión de alcance, gestión de costos, gestión de recursos, gestión de cambios, gestión de partes interesadas o gestión de riesgos. La etapa número 3 consiste en gestionar y asignar las tareas del proyecto. Esta fase es la ejecución del proyecto. Aquí el gerente del proyecto se encarga de organizar el trabajo diario que se debe realizar, como por ejemplo, dirigir el equipo del proyecto, organizar reuniones con los participantes, dar seguimiento al progreso del proyecto. En esta etapa se asegura que el trabajo se realice de manera eficaz, de acuerdo con el plan del proyecto y la declaración del alcance. La etapa número 4, que se refiere a la gestión del conocimiento del proyecto, en ella se refiere al proceso de usar la información disponible u obtener la información adicional necesaria para lograr los objetivos del proyecto. Este paso asegura que los miembros del equipo tengan toda la información que necesitan para producir los entregables requeridos. Toda la cuestión de datos técnicos es importante tenerla aquí presente. Todo este conocimiento e experiencia adquirida durante esta etapa contribuye a toda la base de conocimientos de la organización, la cual servirá como guía para futuras iniciativas estratégicas. El paso número 5, corresponde a supervisar y controlar las tareas del proyecto. Bueno, dado que todos los procesos en la gestión de la integración de proyectos están interconectados, se debe supervisar de cerca para poder garantizar el cumplimiento del plan de gestión del proyecto.
El objetivo principal de este paso es mantener el proyecto en curso. Aquí se debe identificar y corregir cualquier desviación del plan, ¿sí? Para ello, bueno, pues ahí es importante que se lleven a cabo una serie de acciones bajo tres enfoques. Acciones preventivas, la cual corresponde a una medida adoptada para minimizar el impacto negativo de los riesgos del proyecto. Una acción correctiva, que va a ser una medida implementada para alinear el desempeño futuro del proyecto con el plan del proyecto. Y el número 3, que es la reparación de defectos como una medida para corregir errores documentados en el proyecto. Dentro de este mismo punto de la supervisión, la cual se refiere a una técnica muy en particular de desempeño, en la cual es importante hacer una comparación entre el estado actual del presupuesto y el cronograma mismo del proyecto. Aquí es muy necesario verificar esas posibles desviaciones, ¿sí? Lo planeado contra lo real y las desviaciones. Entonces, con esto podemos nosotros darle seguimiento al proyecto y garantizar que el trabajo que se está llevando en curso sea el correcto y nos permitan lograr el cumplimiento de los objetivos. El paso número 6, que se refiere a realizar un control integrado de cambios, fundamentalmente siempre va a haber algunas modificaciones en curso en los proyectos, ya sea que surjan algunas cuestiones en el catálogo de conceptos que no se tenían previstas o un incremento de costos. Entonces esto nos va a permitir, nos va a obligar a generar una serie de cambios. Por eso es importante que se tengan presente alguna estrategia para poder hacer esos cambios sin mayores problemas. Esta es la razón por la que las solicitudes de cambio se tienen que analizar, ¿sí? Para asegurarse de que no excedan el alcance o para evitar que ocurra una corrupción en el alcance, o sea, una desviación mayor, lo que se refiere a un incremento de los requisitos durante el ciclo de vida del proyecto. Entonces, algunas empresas en sí tienen todo un comité que se hace cargo o se hace responsable de dichos cambios y que van supervisando y van aprobando a la vez las solicitudes de cambios que se están dando, ya sea por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de tiempos, por cuestiones de recursos, entre otros aspectos. También es importante recalcar que esta situación siempre va a estar presente. Entonces, por ejemplo, podemos citar como ejemplo, si el cliente solicita recursos adicionales, puede ser que lo consideró en un inicio de una manera y sobre la marcha solicite algún ajuste el propio cliente. Entonces, nosotros como ejecutores del proyecto, dueños del proyecto o contratistas, debemos evaluar el impacto que dicha solicitud por parte del cliente vaya a generarle al proyecto en sí. De igual manera, es necesario usar un registro del control de cambios, documentar todas las solicitudes de cambio que se lleven a cabo, y considerando aquellas que fueron aprobadas y también las que no se aprobaron. ¿Por qué? Porque esto va a repercutir en costos, en los recursos que se asocian al mismo proyecto y al impacto que le pueden dar al cronograma del proyecto, particularmente en los tiempos. Porque si hay un incremento de tiempos, pues esto va a generar una entrega tardía del mismo, o si se busca una reducción de los tiempos, va a generar que se tenga que hacer contrataciones, que tengan que manejar tiempos extras y finalmente impacta económicamente ahí el presupuesto. Entonces es importante que se tenga una integración muy fluida de todas las solicitudes a dichos cambios de actividades. Y por último, el paso número 7, que se refiere a realizar un control integrado de cambios. Pues una vez que se completan todas aquellas tareas del proyecto, se envían los entregables al cliente y las aprueba, se procede a cerrar el proyecto. El cierre del proyecto incluye los siguientes procesos, como es organizar una reunión final con los participantes o también llamados stakeholders, realizar una revisión formal del proyecto, cerrar el contrato. Aquí es importante que dependiendo de la magnitud del contrato y del proyecto en sí, pudiera ser que haya inclusive un despacho de abogados desde la parte legal para verificar todos los requerimientos o los requisitos que debe llevar plasmado el contrato, no solamente el aspecto técnico. Y posteriormente, pues es organizar y almacenar los materiales del proyecto para un uso futuro.
En esta etapa, pues el cierre del proyecto nos va a servir como una referencia para próximas iniciativas y brinda información sobre cómo mejorar el sistema de gestión de la integración. Como podemos ver, estos 7 pasos que algunos autores lo manejan, como vimos en el segmento del video anterior, lo manejan en 10 pasos, pero están concentrados particularmente de manera simplificada en estos 7 pasos. En el próximo video estaremos revisando lo que corresponde a cómo implementar la gestión de la integración de los proyectos. Por su atención, muchas gracias.